Pero estamos aquí con ustedes, junto con ustedes esta noche. Kelly y yo con nuestra hija Gabriela hemos estado involucrados, ¿no? en la iglesia aquí en los Estados Unidos. He tenido oportunidad de predicar varias veces en inglés y también en español y enseñar en escuela dominical, y Kelly está involucrada con el Ministerio de Mujeres, de las damas en la iglesia. Entonces estamos aquí disfrutando de un tiempo de descanso, tratando de recobrar fuerzas emocionalmente, espiritualmente, para poder regresar en como menos de 2 meses. En 2 meses, Dios mediante, estaremos juntos nuevamente con ustedes ahí en la Ciudad de México. Y bueno, es un gozo para nosotros estar aquí y con esta oportunidad de compartir la palabra. La escritura que me toca hoy viene de Filipenses capítulo 1, 12 a 13. Y tengo la bendición que el hermano Nathaniel me va a acompañar y ayudar en los versículos 27 a 30. Entonces yo me encargo de 12 hasta 25, y ojalá el hermano Nathaniel me pueda ayudar con lo que sigue. Pero aquí yo creo que con David tal vez o con alguien más ya han tenido la primera parte. Obviamente Pablo está preso. Pablo está preso y él escribe esta carta a los hermanos y hermanas en la iglesia de Filipos. Entonces déjame leer versículos 12 hasta 30 y de ahí vamos a entrar. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás, y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo y por vida en estrecho. Por Cristo mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros por vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu,
combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Entonces Pablo aquí, los hermanos saben que Pablo está preso. Ahora, ¿cómo nosotros como hermanos en Cristo de la iglesia Bautista Immanuel, cómo nosotros nos sentiríamos si escucharíamos que el pastor David estaba preso? ¿Ok? Ojalá nadie presente estaría feliz. Ojalá si escuchamos que llevaron a preso a pastor David por predicar el evangelio, cada uno de nosotros sentiríamos una tristeza, sentiríamos un poco desanimado porque nuestro amado pastor David está encarcelado. Ahora, Pablo, siendo plantador de iglesia, pero también pastor. Recuerda que Pablo ha sido pastor, Pablo ha sido, bueno, es plantador de iglesia, ha sido líder judío. Él tiene un corazón pastoral. Y aquí él está tratando de calmar los nervios y las preocupaciones de los hermanos. Los hermanos están preocupados por él, ¿no? Tal vez tenían preguntas como, ¿cómo estaba Pablo? ¿Cómo lo están tratando? ¿Bien o mal? Bueno, sabe que mucha gente muere cuando están encarcelados. Entonces tal vez estaban preguntando si él iba a sobrevivir esto. Tal vez lo estaban golpeando. Ellos no sabían, ¿no? Y también no sabían si este acontecimiento iba a ser lo que apaga la llama del evangelio. Y por todas estas razones, Pablo está tratando de calmar a los hermanos. Y él dice, tratando de animarlos, mira, yo quiero que ustedes sepan todas las preguntas que ustedes tienen. Mira, hay que entender lo que me está pasando. Ha pasado más para el progreso del evangelio. Está yendo bien, lo más bien que puede pasar en la cárcel. Obviamente cada persona quiere estar libre, pero en este caso, Pablo quiere aliviar las preocupaciones de los hermanos. Hermanos, estoy bien, pero no solo estoy bien, estoy más que bien. ¿Sabe por qué? Porque lo que me está pasando, hay fruto de esto. El evangelio está progresando. Entonces, el primer punto de esta enseñanza es que, y siempre tenemos que entender, y creo que nosotros viviendo en este periodo de coronavirus, hemos experimentado que, punto uno, la expansión del evangelio no se puede detener, ni por un virus, ni por un encarcelamiento. Puede ser encarcelamiento de un apóstol, de un pastor, de un hermano, una hermana. El evangelio en este caso está creciendo. Yo estaba comentando a Kelly, viendo a toda la gente participando en esta llamada esta noche, que me parece, y me pueden corregir, me parece que hay más personas reunidas esta noche. Aún con coronavirus,
el evangelio y el impacto del ministerio está creciendo, gloria a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo está expandiendo el evangelio? Bueno, dice la escritura que entrese de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Lo que yo entiendo acerca de este tipo de encarcelamiento es que cada día habría un soldado que está cadenado junto con Pablo cada día. Entonces pasa 24 horas, viene otro soldado. 24 horas más, viene otro soldado. Y pasan todo el día ahí conectado con Pablo. ¿Ok? Ahora, Pablo es un misionero realmente, bueno, él aprovecha de esta circunstancia. ¿Qué hace Pablo con cada soldado? Parece que él estaba compartiendo el evangelio con todos. Puedo pensar que algunos de ellos recibieron a Cristo. Dice que él compartía con todos y dice a todos los demás, tal vez gente que lo visitaba, gente, soldados, funcionarios, gente importante que querían ver al famoso Pablo. Y Pablo, aprovechando, habla de Jesucristo en cada momento. Eso es número uno, que el evangelio no se podía detener porque no se podía detener la valentía de Pablo por predicar la palabra de Dios con cada persona. Entonces, así expandía la fama del evangelio. La otra cosa es que se ve en versículo 14, dice que y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Siempre algo pasa cuando recuerda que Pablo en estos versículos, pero también en otros versículos en el Nuevo Testamento, siempre dice que él también tiene que sufrir con Cristo. Y Pablo vivía ese sufrimiento en el nombre de Cristo, lo vivía con alegría, lo vivía con gozo. Mira, en vez de los hermanos animando a Pablo, Pablo está aquí animando a los hermanos. Hermanos, Dios tiene todo control. Nada se puede detener a la obra de Dios. Ni soldados, ni una tribunal que viene, nada. Ahora, cuando los hermanos ven que, wow, mira Pablo, mira cómo nos anima, mira cómo él está modelando el sufrimiento de Cristo. Mira, porque los hermanos sabían que era muy probable que un día en el futuro ellos también iban a ser encarcelados por una persecución. ¿Ok? Entonces ellos dicen, si Pablo puede tener este tipo de gozo, si Pablo puede seguir teniendo fruto y resultado aún siendo preso, bueno, entonces eso nos da ánimo a nosotros. En el caso que nosotros llegamos a ser encarcelados, Dios también puede usar a nosotros de la misma manera. Eso es una parte. La otra parte es, tal vez estaban pensando, mira, si Pablo sigue predicando, nosotros que estamos libres, ¿no? Podemos movernos, podemos predicar y compartir. Bueno,
aún cuanto más debemos compartir. Y eso, hermano, debemos tomar esa pregunta en cuenta. Yo sé que hay un virus ahora que está restringiendo a nuestro movimiento y todo eso, pero cuánto más nosotros en México, donde tenemos libertad de expresión en las cosas religiosas, bueno, legalmente sí, cuánto más nosotros debemos impulsarnos mismos a predicar la palabra. ¿Qué excusas tenemos? No tenemos excusas. Estamos libres. No hay nadie que pueda decir a nosotros que no prediquen la palabra. Que Pablo aún a nosotros sea un modelo. ¿Ok? Mira, el otro punto aquí es que debemos entender que recuerda cuando nosotros caminamos fielmente con Cristo, Satanás siempre va a tratar de detenernos. Los planes de Satanás no se cumplen cuando están en contra con los planos de Dios, los planes de Dios. Otra vez, los planes de Satanás no se cumplan cuando van en contra los planes de Dios. Mira, Satanás pensaba, él trató de infligir el miedo, el castigo y el dolor a Pablo y a los cristianos. Satanás pensaba que los cristianos y Pablo iban a rendirse, a desanimarse y decir, bueno, esto no vale la pena. Pero en cambio, bajo la soberanía y control de Dios, todo lo que Satanás trató de cumplir tuvo un resultado opuesto. Amén. Es casi como la obra de Cristo en la cruz. Satanás pensaba que esto fue su victoria total. Mira, pude lograr matar el Hijo de Dios. Satanás no sabía que ese acto, ¿no? Fue el acto que compró nuestra salvación. Fue el acto que probó que Cristo realmente es el Mesías, el ungido de Dios. Más Satanás se friqueó cuando vio a Jesús resucitarse de la tumba. No hay nada que Satanás pueda hacer contra lo que Dios quiere hacer. Tal vez ustedes han sido desanimados porque trataron de compartir con alguien de Cristo y tal vez no recibieron y se sentían desanimados. Hay que seguir predicando, hay que seguir compartiendo, porque yo sé que Dios tiene planes para usar a cada uno de nosotros para extender el reino de Dios. Y los planes de Dios no se detienen por nadie y nada. Amén. También me recuerda que lo que dice Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Cristo como Pablo, Dios usa a todo para el bien y la gloria de Dios. Ok, punto 2. La predicación del evangelio es el centro del corazón de Pablo. Ok, la predicación del evangelio es el centro del corazón de Pablo, versículos 15 a 18. Ok, entonces vemos que aún los hermanos están atreviéndose a predicar más sin temor, pero Pablo reconoce algo. Dice que algunos
están predicando con otros motivos, por envidia, por contienda, pero otros de buena voluntad. Otros anuncian por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a Pablo, pero otros predican por amor, ¿okay? Entendiendo que solo que Pablo vive para defender el evangelio. Pero la actitud de Pablo es que para él, no importa la razón por la cual uno está predicando el evangelio, para él se goza en esto, porque el evangelio se está siendo predicado. Mira, entendemos, debemos reconocer que siempre hay diferentes motivos para predicar el evangelio aún hoy en día. Entendemos que hay predicadores ahí que lo hacen por dinero, ¿ok? Para ellos es una manera de enriquecerse o para ganar fama, para ser reconocido. Algunos predican porque son ambiciosos, no para la causa de Dios, pero ambiciosos por su propios intereses. También hay predicadores que engañan totalmente, doctrinalmente engañan. Pero la gran mayoría de predicadores dentro de la iglesia evangélica, yo creo que predican con motivos genuinos. Ahora, una preguntar es si cuando Pablo dice que hay gente predicando con otros motivos, lo que algunos comentaristas dicen es que estos predicaban eran cristianos. No es que estaban predicando, por ejemplo, un evangelio falso. No es que estaban predicando herejías. Lo que yo creo, ahora esto es una opinión mía, yo creo que había gente predicando el evangelio queriendo tomar el lugar de Pablo como líder del movimiento cristiano. Es decir, tal vez estaban tratando de aprovechar del hecho que Pablo estaba encarcelado, que no podía moverse libremente y predicar en las aldeas, en las ciudades, en las afueras. No, entonces ellos dijeron, bueno, como Pablo está encadenado, bueno, yo voy a tomar su lugar como líder de esto. Es lo que yo creo. Esto lo vemos en la política. Si uno se cae de una manera, bueno, el próximo político está ahí para tomar su lugar y liderar. Entonces, no sé, tal vez hay otros comentarios o pensamientos, pero el punto aquí es que no estaban, porque yo siempre, por muchos años, yo siempre me preguntaba cómo Pablo podía decir que él se goza cuando gente estaban predicando cosas falsas. Bueno, en realidad no estaban predicando cosas falsas. Solo que tal vez tenían ambición de ser el próximo Pablo, el próximo líder, el próximo pastor, yo no sé. Pero entonces Pablo, como su corazón y mente está tan centrado en el evangelio y en Cristo, él no estaba preocupado con quién estaba predicando el evangelio, ¿no? Sino que el evangelio estaba siendo predicado. Y eso, mira, hermanos, nosotros pertenecemos a un movimiento cristiano evangélico bautista. Somos orgullosos de nuestra tradición y todo esto, pero debemos gozarnos si los metodistas están predicando el evangelio o los sin denominación están predicando.
Aún nuestros hermanos pentecosteses, tal vez no estamos de acuerdo con todo lo que ellos practican, pero la mayoría sí están tratando de predicar el evangelio y debemos gozarnos si ellos están ganando almas también. Entonces debemos copiar o tener esa misma actitud como Pablo. Ahora, pero él también en versículos 19 y 20, él tiene alguna esperanza, ¿no? Él tiene esperanza que él va a salir, porque mire lo que dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo resultará en mi liberación. Entonces, él estaba contando con las oraciones de los hermanos y más importante, con los planes del Espíritu Santo. ¿Ok? Él tiene el anhelo que nada lo que iba a pasar a él iba a llegar a él siendo avergonzado de su obra. Mira, nada debe avergonzarnos si realmente estamos caminando en los pasos de Jesucristo, en los pasos de Dios. La gente que nos rodea puede burlar de nosotros, pueden decir bromas, pueden escupirnos, pueden decir y llamarnos aleluyas, fanáticos, ¿no? Cualquier cosa, evangelistas, cualquier cosa. Pero mira lo que Pablo dice. Él está preocupado que Cristo sea magnificado. En versículo 20, que Cristo sea magnificado en su cuerpo, por vida o por muerte. Entonces, el tercer punto es la explicación de su esperanza de Pablo. Y aquí es la parte muy famosa de Pablo. Él tiene la esperanza de salir de la cárcel, ¿ok? Él tiene esa esperanza. Él confía en las oraciones de sus hermanos y en la obra del Espíritu Santo. Pero se ve que dentro de 21 y 26, Pablo realmente está luchando, ¿ok? Se ve porque él dice, bueno, la frase famosa, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mira, él sabe si vive, si sale libre de la cárcel, que él va a seguir centrado en Cristo. Él sabe que él va a seguir predicando Jesucristo. Pero en el caso que él muere, él sabe que es ganancia. ¿Qué significa eso? Mira, hermanos, tenemos que entender que al morir, si realmente en Cristo, estamos en Cristo, somos unidos y parte de Jesucristo, el momento de la muerte es el primer paso a la gloria eterna, viviendo y adorando en la presencia de nuestro Cristo y nuestro Dios cara a cara para siempre. Yo pienso en la gente, nuestra hermana que falleció y algunos que fallecieron por COVID, que murieron en Cristo. Ellos están experimentando esa ganancia. Porque Pablo dice, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, Pablo entendía, si sale libre, todavía tiene un ministerio. Él quería vivir y seguir ministrando y animando a los hermanos, pero también tenía la certeza y la esperanza que si tenía que salir a la presencia de Dios, no, que era aún mejor. Más, él dice, es muchísimo mejor.
Y dice, y confiado en esto, sé que quedaré. Él sigue teniendo esa esperanza, que aún permanecería con todos vosotros por vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces, si él sale libre, él sigue predicando. Si sigue encarcelado, sigue predicando en la cárcel y la expansión del reino sigue. Si muere, él recibe su redención final en gloria. Y entonces, hermanos y hermanas que deben sentir el ánimo que Pablo se sentía. Eso es nuestra realidad también. Y ahora, pastor misionero Nathaniel, si podría hablar un poco de nosotros de versículos 27 a 30, sería buenísimo. Gracias. Buenas noches, hermanos y hermanas. Pablo enfoca en cosas un poco más prácticas en versículos 27 a 30. Y especialmente su enfoque es en la iglesia. Aquí solo tengo un punto, porque Pablo dice que solamente es el punto más importante aquí. Él dice, él manda que nosotros debemos comportarnos en una manera es digno del evangelio de Cristo. Pero la palabra de aquí de comportarnos se originó en Y en un sentido de ciudadano. Nos somos ciudadanos. Por ejemplo, aquí Pablo continúa en capítulo 3, versículo 20. Aquí, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Es lo mismo palabra. Aquí, Pablo dice, no sobre nuestro comportamiento, pero nuestra identidad como creyentes. Entonces, nuestro comportamiento es como ciudadanos de la reina de Dios, más como personas de de buen comportamiento y muy educado. Aquí es como nos comportamos como creyentes, como nuevas creaciones, como hijos de Dios. Y la respuesta de Pablo es en la unidad de la iglesia. Aquí en versículo 27, debemos ser juntos, firmes en un mismo espíritu, y también combatemos unánimes. Hay dos acciones. La primera tiene un sentido como un ejército, y el segundo tiene un sentido de cosas atléticas. Pero los dos son lo mismo en el sentido de la unidad. Debemos estar juntos. Es la manera en que la iglesia se comporta como nuevos creyentes. Y la pregunta no es cómo, la respuesta de cómo es en unidad, pero una otra pregunta es cómo lo hacemos.
necesitamos necesitamos entrenarnos como deportistas, como un ejército en la palabra de Dios, en oración. Es una lucha. Entonces, necesitamos prepararnos. Y una otra pregunta, ¿por qué? Y el texto, Pablo nos dice del Evangelio de Cristo y también por la fe del Evangelio. Entonces, nuestro propósito para nos comportamos en unidad es por la gloria de Dios. Pero es muy importante aquí en versículo 28, la realidad es que vamos a enfrentar la oposición. Y la realidad es normal y no debemos no debemos estar sorprendidos porque la oposición es normal, es un parte de nuestra identidad como creyentes. Y también no es solamente oposición, pero también es un signo aquí para nosotros. Es un señal como para nosotros de nuestra salvación, pero también para los perdidos de su destrucción. Es un aviso para cambiar, para creer. Y también un parte de la realidad de la oposición es que la oposición a causa de nuestra fe es la misma experiencia de Jesucristo. Aquí en versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Es lo mismo la misma experiencia de Pablo, porque somos sirvientos de Jesucristo. En Juan capítulo 14, versículo 20, Jesucristo dice que, un momento. El siervo no es mejor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, si nos comportemos como creyentes, como hijos de Dios, vamos a sufrir perseguimiento. Entonces, el propósito de estos versículos es de nos informar sobre la manera de vivir en unidad en la iglesia como como hijos de Dios. Gracias.
Gracias, thank you, Nathaniel. Gracias, Nathaniel. Bueno, hermanos, ojalá esto ha sido una bendición para ustedes. Cómo podemos tener gozo en medio de estas tribulaciones. Debemos aún en tribulación compartir, y eso alimentará y animará a nuestros hermanos, y el evangelio se expandirá, y como dijo Nathaniel, la señal, ¿no? que es nuestra unidad. Es nuestra unidad. La señal mejor para hacer sentir miedo nuestros enemigos es nuestra unidad. Entonces, gracias por su tiempo, y que Dios les bendiga. Amén.